¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Les damos la bienvenida a este programa Historia de la Salvación. Primeramente vamos a iniciar con una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento y que nos ayude a llevar esa palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, para hacer la vida cada día y poderla enseñar a las demás personas. Y así sembrar una semilla para que esa semilla cada día que pasa dé frutos abundantes y así poder ser mejores personas cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en el anterior programa veíamos la destrucción del primer templo, el templo que reconstruyó Salomón, y cómo los de Babilonia, el rey Nabucodonosor, destruye este templo y se lleva a los israelitas cautivos, destruyendo Israel. Entonces, en el anterior programa veíamos todo eso que pasó, cómo son llevados al exilio. Y bueno, hoy en este programa vamos a ver el tema de la construcción del segundo templo y la liberación de los israelitas. Mi nombre es Ana Milena Giraldo, pertenezco a la Misión Buen Samaritano, llevo 10 años en la comunidad, muy contenta de estar en la comunidad, he aprendido muchas cosas y bueno, muy feliz de estar en esta misión. Retomando el tema que vamos a ver hoy, vamos a ver la reconstrucción del templo de Israel y el regreso de los israelitas. Cuando los judíos fueron desterrados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega un nuevo reinado, un imperio más grande, más poderoso, que es el imperio del rey Ciro, rey de Persia. Este rey viene a reconstruir este templo y a liberar a los israelitas del cautiverio. Anteriormente, los profetas Isaías y Jeremías profetizaron esto. Lo vamos a ver en la siguiente cita. En Isaías, capítulo 48, versículo 28. Dice lo siguiente. Yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos. Cuando digas de Jerusalén que sea reconstruida y del santuario echa los cimientos. Entonces el profeta Isaías y Jeremías también en el libro de Esdras nos dice que Jeremías también profetizó esto mucho antes de que pasara. Bueno, entonces vemos que llega un imperio más poderoso, más grande, que es el imperio del rey Ciro de Persia. Este rey viene a conquistar los pueblos más pequeños. Y bueno, este rey Ciro pide que sean liberados todos estos israelitas que están en cautiverio. Y se vienen entonces un primer grupo de gente hacia Israel, hacia Jerusalén. Se viene con Josué, Zorobabel, Nehemías y otros sacerdotes. Bueno, vamos a detenernos acá. Y Josué era un sacerdote y Zorobabel era como el líder un líder que acompañaba siempre a Josué. Venían todo ese grupo de personas en camino hacia Jerusalén y hicieron un censo y ese censo ascendía a más de 42.360, sin contar siervos y siervas. A su salida de todos estos pueblos de Babilonia, ellos recogen por el camino, la gente les dona oro, plata,
ganado, utensilios, los utensilios que además se los devuelven los que fueron saqueados de la destrucción del primer templo que lo construyó Salomón. Entonces todo eso se los devuelven y ellos llegan a Jerusalén cargados con muchas donaciones que les dan para la construcción del templo de Dios. Este primer grupo de personas llegan con una misión principal, que era reconstruir el templo de Dios. Cuando iban llegando, ellos venían con tanta alegría, con tanto gozo, que entonaban canciones, otros lloraban de felicidad, otros gritaban de alegría, y eran tan fuertes los gritos y tanto el gozo y la alegría que ellos tenían, que esto se oía desde muy lejos. Resulta que cuando llegan, lo primero que ellos reconstruyen es el altar. No tanto el templo completo, sino que reconstruyen el altar, el santuario, el tabernáculo, y también dice que reconstruyen las murallas. En una cita de Nehemías, no la recuerdo bien, dice que ellos trabajaban con una mano y con la otra empuñaban sus espadas. Lo hacían por miedo a que de pronto los volvieran a atacar. Entonces esto me parece muy bonito porque si lo llevamos a nuestra vida actual, así debemos ser todos nosotros. Cada día trabajar con una mano y con la otra empuñar nuestras armas, que es nuestro rosario, nuestras prácticas del consagrado, para podernos defender de ese enemigo que es el demonio y de todas las acechanzas del enemigo. El altar lo reconstruyeron en el mismo sitio donde estaba el primer templo, o sea, el templo que hizo Salomón. Bueno, resulta que pasó un tiempo y los israelitas entraron en un relajamiento. Entonces ya todavía no habían reconstruido el templo. Se distrayeron construyendo sus casas, reconstruyendo sus vidas, y se olvidaron de su principal misión, que era reconstruir el templo de Dios. Lo vamos a ver acá en la siguiente cita, en el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 3-4, dice lo siguiente: Fue pues dirigida la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo en estos términos: ¿Es acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Bueno, en esta cita también podemos reflexionar un poco sobre nuestra vida actual. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por las distracciones del mundo? ¿Cuántas veces estamos más pendientes, no sé, de la vanidad, de la moda, de tantas cosas que nos distraen del verdadero camino, que es el camino de Dios? Entonces reflexionemos un poco en esa parte y en esta cita que nos da el profeta Ageo. Entonces el profeta Ageo y Zacarías, al darse en cuenta pues de que el pueblo estaba relajado y que estaban distraídos en otras cosas, les llaman la atención a Josué y a Zorobabel. Josué, recordemos que era el sacerdote, y Zorobabel el líder que acompañaba al sacerdote. Entonces estos dos profetas, Ageo y Zacarías, llaman la atención a todos ellos, y ellos inmediatamente se ponen a reconstruir el templo, a poner las bases y todo eso. Vienen otro grupo de personas que quieren ayudar con esa reconstrucción del templo. Ellos le dicen que ellos también adoran a Yahvé su Dios, pero estas personas no solo adoraban a Yahvé, sino que también adoraban a otros dioses. Entonces los judíos, al saber esto, no aceptaron su ayuda.
Este grupo de personas son los samaritanos, y a partir de ahí es donde se da como esa división entre judíos y samaritanos, donde se abre esa brecha. Los judíos rechazan la ayuda de los samaritanos diciéndoles esto: el rey Ciro, rey de Persia, nos ha encomendado esta misión solo a nosotros. Bueno, resulta que los samaritanos se van no muy a gusto, y ellos no se quedan quietos. Ellos consiguen unos consejeros para meter cizaña, para decir que los judíos son un pueblo rebelde y que no quieren pagar impuestos. Entonces la reconstrucción del templo se ve detenida nuevamente hasta el próximo reinado del rey Darío de Persia, que es el rey que sucede a Ciro, el anterior rey. Cuando inicia el reinado de Darío, rey de Persia, el siguiente, habíamos dicho que Darío era el que seguía después del rey Ciro. Entonces los israelitas aprovechan para iniciar otra vez la reconstrucción del templo. Ellos aprovechan como este cambio de mandato y, por decirlo así, aprovechan como el desorden para empezar a construir, por lo que en ese tiempo pues no había la tecnología que hay ahora, no existían celulares, ni wifi, ni nada tecnológico. Entonces las noticias tardaban mucho en llegar de un pueblo a otro, tardaban hasta 5 o 6 meses según la distancia. Entonces ellos aprovechaban este tiempo para ir construyendo lo que más pudieran. Sin embargo, ellos mandan una carta al rey Darío explicándole cómo le estaban construyendo, para qué era, y primeramente que era para el servicio de Dios. Cuando esta carta llega a manos del rey Darío, él quiere corroborar esta información. Entonces él manda a buscar en los archivos para encontrar y poder saber si era verdad esta información, y efectivamente ahí encuentra unos rollos donde el rey Ciro había autorizado la reconstrucción del templo con los planos, las medidas, todo bien especificado. Y no solamente encuentra eso, también encuentra que él, los impuestos que iban a recaudar de ese pueblo los dio para la reconstrucción del templo. O sea, les devuelve los impuestos que ellos iban a pagar, se los devuelven para que reconstruyan el templo. Entonces el rey Darío nuevamente da autorización, dice que los dejen trabajar, que sigan su trabajo, y ellos reconstruyen rápidamente el templo. Ya tienen reconstruido su templo, y bueno, los israelitas se sienten felices y empiezan a celebrar la Pascua, a hacer sacrificios, holocaustos, y también celebran una fiesta de las tiendas de campaña. ¿En qué consiste esta fiesta? Después de que ellos reconstruyen sus casas, ellos se van algunos días y hacen como unas chocitas. A estas chocitas las llaman tiendas de campaña. Estas chocitas pues no tienen nada de comodidades, totalmente austero todo, y esto lo hacen para recordar cuando estuvieron en cautiverio, de que ellos pues para no olvidar de dónde venían, y para ofrecer como un sacrificio a Yahvé, su Dios, y como para tener un poco de humildad, para no perder como esa humildad, como perder esa esencia, y pues también como de cierta manera para dar gracias a Dios por lo que ahorita tenía. Bueno, ahora llega otro grupo de gente, llega como un tercer grupo, por decirlo así. En este tercer grupo viene Esdras. ¿Quién es Esdras? Esdras es un sacerdote que se ha dedicado a estudiar las leyes de Dios, y no solo las estudia, sino que también las ha puesto en práctica y las enseña a la gente. Entonces
Este sacerdote pues viene bien cargado de Dios y llega este tercer grupo a Israel y bueno, se le acercan unos israelitas y le dicen a Esdras que el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado del todo de estos pueblos cananeos, de los pueblos babilónicos, de estos pueblos que tienen prácticas abominables y que adoran a otros dioses. Entonces ellos han traído estas mujeres extranjeras y se han mezclado con ellas, dañando pues esa raza santa como esa raza pura, y ya esta raza pues está impura porque al mezclarse pues vuelven a adorar a otros dioses y pues a pecar. Acá recordamos al rey Salomón, que sucedió lo mismo con él, al traer muchas mujeres, y tenía muchas mujeres el rey Salomón, y cuando llegó a su vejez pues terminó haciéndole templo a muchos dioses de los que creían las mujeres. Esdras, al escuchar esto, se conmueve mucho, se pone muy triste, muy decepcionado, y entonces él coge y se rasga las vestiduras, dice que se arranca las barbas y los pelos. Entonces imagínese ese momento de decepción de Esdras al ver que, porque él pensaba que ese pueblo pues con el destierro y al volver ya había cambiado, y pues sí fue así, ellos cambiaron mucho, pero sin embargo ese pueblo pues la concupiscencia de la carne los llamaba otra vez y los hacía caer en pecado. Aquí es donde dice que nuevamente el pueblo se deja llevar por esa concupiscencia, por sus sentimientos, y no es fiel a Dios. Miren qué bonito esto, aquí cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En nuestra vida actual pues siempre tenemos esa lucha. Muchas veces estamos bien, nos sentimos bien espiritualmente, pero de un momento a otro, sin darnos cuenta, retrocedemos y volvemos a caer en pecado. Es como un dicho que dice que cuando uno más seguro está espiritualmente es porque tiene un pie al borde del abismo. Se podría acomodar este refrán para esto que nos dice Esdras. Bueno, después de que Esdras se rasga las vestiduras, se jala el cabello y se arranca las barbas, él, entre sollozos y oraciones y gemidos, él se postra ante el altar del Señor. Y bueno, la gente también muy conmovida ante esto se hace alrededor de él, y dicen que unos tomaron la palabra y le dicen lo siguiente: si hemos fallado, vamos a comprometernos a enviar estas mujeres extranjeras y a los hijos que nacieron de ellas a sus pueblos. Y así es como lo hicieron para cumplir la ley de Dios. Después de que devuelven estas mujeres extranjeras y a sus hijos, ellos se comprometen en un documento firmado. Lo vamos a ver acá en Nehemías 10. Dice: de acuerdo con todo esto, nosotros tomamos un firme compromiso por escrito. En el documento sellado figuran nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Y el resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de las gentes del país para seguir la ley de Dios, a sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Cuando tienen uso de razón, se adhieren a sus hermanos
y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios. Vemos cómo el pueblo de Israel se compromete con Dios y no solamente lo hace de palabra, sino también lo hace por escrito. Ellos sellan como este compromiso para hacer como esa nueva alianza, hacen una nueva alianza con Dios para seguir fiel a Dios. Después vamos a leer acá un Salmo 126 muy bonito, se llama Canto de Regreso. Dice: cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sión, como soñando nos quedamos. Entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. Entonces se decía entre las naciones: grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Sí, grandes cosas hizo con nosotros Yahvé. El gozo nos colmaba. Haz volver, Yahvé, a nuestros cautivos, como torrentes en el Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Al ir va llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Qué bonito este salmo. Acá vemos la alegría de los israelitas al volver cautivos de Babilonia. Y bueno, pues para finalizar este programa, pidámosle a Dios que esa alegría que tuvieron los israelitas se nos transmita a nosotros y que nos ayude a no perder la esperanza. Cuando estemos así, cuando nuestro templo esté en ruinas, nuestro templo interior esté en ruinas, no perdamos esa esperanza de volverlo a reconstruir. Siempre Dios mandará a las personas, mandará a los medios, así como lo hizo con estos israelitas. Quizás ellos en un momento pensaron que nunca iban a salir de esa esclavitud y se iban a resignar a quedar esclavos para siempre. Pero Dios mandó a Ciro, este rey, que los liberó y los sacó de ese cautiverio y les devolvió esa esperanza, esas ganas de volver a reconstruir ese templo y no dejarse en decaer, no dejar la ciudad en ruinas, a volver a reconstruir todo. Así pidámosle a Dios que nos ayude a reconstruirnos cuando nos caigamos, cuando caigamos en pecado. Si 100 veces caemos, 100 veces nos levantamos. Pidámosle también a nuestra Madre del Cielo que nos proteja y que nos siga ayudando con esas armas que tenemos, que es el rosario, nuestras oraciones, nuestras prácticas. Sigamos entonces en esta tónica de oración y pidiéndole a Dios siempre su ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este programa de Historia de la Salvación. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que sepan cuándo llegan todos los programas. Dios los bendiga y después de Dios, nadie como María.